que casi me quemo de lo caliente que está. Como digo, la técnica de la piedra gris es una técnica que el objetivo que tiene es poder convivir con el narcisista sin que esa convivencia te destroce la vida. O sea, cómo coger distancia con el narcisista. Lo que ocurre que es una técnica controvertida porque es una técnica que no podemos aplicar por mucho tiempo. No es para, o sea, sí podríamos aplicarla con mucho tiempo si no convivimos a diario con el narcisista. Por ejemplo, es una técnica perfecta para padres, por ejemplo, que se separan, ¿no? Para matrimonios que se separan y que deben seguir manteniendo el contacto porque tienen hijos en común, por ejemplo, y necesitan verse cada cierto tiempo para evitar que el narcisista aproveche esos encuentros, que la finalidad de ellos es hablar sobre los problemas del hijo en común, para evitar que el narcisista se aproveche de ello para atacar a la víctima, para hacerla sufrir, para vejarla, para humillarla. En esos casos es muy conveniente la aplicación de la técnica de la piedra gris. También en el caso de una convivencia más íntima, de estar la persona junto con el narcisista, puede ser adecuada pues los momentos previos, las semanas antes de romper esa relación, de aplicar el contacto cero. Puede ser conveniente para que la persona consiga cierta tranquilidad, cierta relajación para poder abordar adecuadamente ese paso tan importante que quiere dar, que es alejarse del narcisista. Pero claro, lo que no podemos es aplicar una técnica que requiere un enfriamiento, un decaimiento emocional. No podemos aplicarla durante un tiempo muy prolongado porque terminaría afectando a la propia persona que trata de aplicar esa técnica, ¿no? Pero bueno, esto ya hablaremos más adelante en el tema, cuando pasemos al tema. Adriana Cisneros, buenas noches desde Guadalajara, Jalisco, México. Mucha ayuda a sus palabras, gracias. Johnny Delgado, buenas noches aquí presente, siempre escuchando sus consejos que ayudan bastante. Saludos desde Perú. Diana Castro, hola Diana Castro desde Costa Rica. Me gusta mucho escuchar consejos sobre hijos influenciados por un padre narcisista. Bueno, ya sabéis que siempre los narcisistas, hablando de esta consulta o de esta cuestión que nos plantea Diana Castro, ya sabéis que los narcisistas siempre utilizan todas las armas que tienen a su alcance, siempre tratan de manejar todos los elementos de los que pueden disponer para manipular, para controlar, para vejar, para humillar. Y uno de los elementos más importantes de los que se valen son los hijos. Los hijos, ya que el narcisista sabe el efecto que provoca los daños o los ataques a través del hijo sobre la madre o sobre el padre también, porque también hay mujeres narcisistas que atacan a sus maridos, a los padres de sus hijos por medio de ellos, ¿no? Por medio de los hijos. Cuando tú utilizas a un hijo como forma de manipulación, lo que hoy día se llama como manipulación vicaria o violencia vicaria, que significa hacer daño a través de otra persona, pues realmente es una técnica muy baja, muy sucia, porque realmente no solo haces daño a esa persona a la que pretendes hacérselo, sino también le estás haciendo mucho daño a tu hijo, lo estás tratando como un objeto, como una cosa, como algo que uno puede manejar para tratar de golpear a otra persona, ¿no? Es como una especie de ariete que lo utilizas para golpear contra algo, y normalmente, como ocurre también con los arietes, lo más fácil es que lo que se rompa sea el ariete y no la otra persona, ¿no? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado. En estos casos yo siempre hablamos de ese asunto de que hay personas que dicen que permanecen al lado del narcisista por sus hijos, ¿no? Yo siempre digo que para los hijos en realidad lo mejor que puede haber es que los padres se separen, ¿no? Lo que ocurre es que a veces la persona que dice eso, el problema que tiene es que no tiene la independencia económica o no tiene la independencia emocional para alejarse, ¿no? Entonces utiliza un poco esa justificación de que lo hace por proteger a sus hijos para no separarse, cuando en realidad de esa forma lo que hace es que su hijo está recibiendo mucho mayor daño precisamente por este fenómeno, por esta utilización que hacen los narcisistas habitualmente de sus propios hijos en contra de la otra persona.
Lilian Valencia, yo vivo con madre narcisista y siempre está haciéndome hablar por cualquier cosa y me cuesta mucho, pues si no hablo dice que soy mal educada. Bueno, hoy precisamente vamos a hablar de esto, cuando en este caso que es un tipo de convivencia con una madre que no sé si es una convivencia diaria de que vivís en la misma casa o son encuentros que tenéis viviendo separados, ¿no? En primer lugar, si vives con tu madre permanentemente y estás chocando permanentemente, yo lo que te diría que lo mejor que puedes hacer es marcharte, ¿no? Alejarte de ella. Yo creo que es la primera medida que tenemos que tomar respecto a un narcisista, es alejarnos del narcisista para no seguir sufriendo daños por esa razón, ¿no? En caso de que no puedas hacerlo o en caso de que sí lo hagas, en los dos casos es conveniente aplicar la técnica de la piedra gris. Y bueno, ahí vamos a dar unos consejos que te van a venir muy bien respecto a cómo tiene que ser cómo tienes que aplicar esa técnica. Olga Valero, hola don Antonio, saludos desde Nueva York. Silvia Subirach Morral, buenos días. ¿Qué pasa si el hijo, hija, el narcisista en este caso no se habla? Bueno, Silvia, en este caso me imagino que te estás refiriendo a un hijo mayor, porque normalmente siempre, bueno, siempre aclaramos que el narcisismo empieza a considerarse como tal trastorno a partir de la edad adulta, ¿no? De que los 21, 22, 23 años, cuando los jóvenes dejan de serlo, ¿no? Entran en la edad adulta, aunque bueno, hoy día eso de que alguien es joven o es adulto a los 22 o 23 años es un poco... Pero vamos a decir que después del final de la adolescencia, ahí es donde verdaderamente empezaría el narcisismo. Si es un hijo más pequeño, yo te diría que realmente aún no es narcisista, que aún se puede modificar, aún se puede cambiar. Muchas veces son proto-narcisistas, ¿no? Son como gérmenes del narcisismo, pero que los padres están a tiempo de cambiarlo. Lo que es difícil es, una vez que ha llegado a la edad adulta, cuando ya se ha consolidado ese trastorno, es cuando es difícil transformarlo, es cuando es difícil cambiarlo. Hasta ese momento los padres sí pueden intervenir, sí pueden hacer algo, sí pueden, ya hemos hablado el otro día, una persona me hacía una consulta similar, me hablaba de un niño de 12 años, me parece que era, que tenía una serie de conductas narcisistas, ¿no? Yo siempre digo que a esa edad aún un padre está en disposición de educar, siempre cuando se dan esas conductas lo que ocurre es que no se deben permitir esas conductas. Son conductas anómalas, son conductas que no son adecuadas, que no son convenientes, y los padres han de tratar de cortar esas conductas pues por medio de todas las técnicas que hay al respecto, ¿no? Ahí yo les pediría que trabajaran un poco como padres en aprender técnicas de educación de niños, ¿no? De cómo deben inculcarse los valores, cómo deben inculcarse las normas, cómo deben fijarse los límites. Hay que trabajar mucho en todo eso y no ser simplemente unos padres tolerantes que todo lo permitimos, que como es un niño, cómo le vamos a castigar o cómo le vamos a reprender o cómo vamos a tratar de modificar sus conductas si es un niño, pobre niño, pero en realidad en la infancia, cuando son niños, es cuando de verdad hay que actuar y es cuando de verdad se producen los graves problemas, por ejemplo, el caso de la aparición del narcisismo, ¿no? Voy a aprovechar para introducir unas consultas que me hacen a través del correo. Ya las he contestado directamente a través del correo a la persona que me la hace, pero quiero hacerlas públicas ocultando cualquier dato que pueda permitir identificarlo porque pueden servir para otras personas. Por ejemplo, hay una aquí que me dice, hace 3 meses que me he separado de mi marido narcisista, él sigue llamando para decirme que vuelva, me promete que va a cambiar, pero han sido 12 años de matrimonio horrible, no sé si creerle, lo he abandonado 3 veces, tenemos un hijo, yo tengo un buen trabajo y sostengo la casa. Mi marido solo trabaja esporádicamente. Bueno, en este caso, si ya llevan 12 años de matrimonio, de relación, el, eh,
en este caso la madre, ¿no? La mujer ha comprobado que realmente su marido, no voy a decir que es narcisista, pero sí que la arrastra a una relación tóxica en la que ella se siente mal, en la que no es feliz, en la que constantemente está sufriendo humillaciones. En este caso, por lo que se ve, ella es la que más o menos sostiene la casa porque trabaja a diario, tiene un trabajo que le permite mantenerla, mientras que su marido se dedica simplemente a hacer trabajos esporádicos. Esto es una cosa que ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Que uno de los dos se acomoda y vive a costa del otro, ¿no? No se esfuerza en conseguir trabajos, por eso dice que consigue trabajos esporádicamente. Yo siempre he sido de la opinión de que uno puede trabajar de forma más o menos permanente. Lo que pasa es que en ocasiones hay que aceptar trabajos que a uno no le gustan, hay que hacer trabajos que a uno no le agradan, pero de esa forma se pueden tener ingresos permanentes, ¿no? Lo que ocurre es que hay personas que son muy cómodas y que prefieren que sea la otra persona quien haga frente a los gastos, que sea la otra persona la que lleve la casa, la que lo mantenga, mientras ellos se dedican tranquilamente a vivir la vida, y cuando surge algún trabajo que a ellos sí les gusta, que ellos disfrutan, pues ahí sí se esfuerzan y trabajan, ¿no? En este caso, ella ya se ha alejado varias veces, lo que demuestra que realmente quiere terminar con esa relación, que no quiere continuar. Ya lo he intentado 3 veces, esta sería la cuarta. Entonces yo lo que te recomendaría es que tienes muy claro lo que tienes que hacer, ya lo has intentado con esta, ya son 4 veces que lo has intentado, que sea esta la definitiva, que rompas definitivamente. Muchas veces se habla sobre los hijos, ¿no? Sobre que si es perjudicial o no para los hijos. Lo que es perjudicial para los hijos realmente es vivir en esa situación de conflicto, vivir en esa situación de guerra emocional en donde constantemente se está peleando dentro del matrimonio. Ese es el peor ejemplo que se puede dar a un hijo, esa es la peor relación, la peor educación que se le puede dar a un hijo, es precisamente esa constante guerra, esa manipulación, esa humillación constante de una persona sobre otra, el que estén viendo a un padre, por ejemplo, como en este caso, que no trabaja porque yo diría, simplemente, aunque no conozco muy bien el caso, pero por lo que me cuenta, yo diría que simplemente es un vago, que no quiere trabajar, que vive a costa de otra persona. Eso no es un buen ejemplo para un hijo, porque ¿qué ocurre si nuestro hijo sale igual que su padre, ¿no? Que sale siendo manipulador, siendo vago, viviendo a costa de los demás? Pues eso puedes evitarlo tratando de darle una educación diferente, pero claro, para que sea una educación diferente tiene que ser aparte de esa relación en la que estás. Siempre insisto, es preferible un matrimonio roto a un matrimonio en guerra para los hijos, me refiero. En este caso, pues yo te recomendaría, por encima de todo, que terminaras esa relación ya, que dieras ese paso. En este caso no tienes problema de recursos económicos porque eres tú quien sostiene la casa. Por lo que entiendo aquí, la casa es tuya, y en caso de que no sea así, pues bueno, tú puedes arrendar otra casa y puedes vivir como tú quieras porque tú eres la que aporta los ingresos. Así que no tengas miedo, sé valiente y sigue adelante. Vas a ver que al cabo de unos meses todo se va a solucionar y todo va a empezar a funcionar bien. Besaida Moreta Rosario, buenas noches, doctor. Olga Valerio, hola don Antonio, saludos desde Nueva York. Patricio TT, buenas noches, doctor Antonio, saludos desde Ciudad de México. Rosita, hola Rosita, ¿qué tal? Buenos días desde Luxemburgo. Bueno, vamos a hacer antes de empezar con el tema de hoy, vamos a hacer otro comentario, vamos a leer otra consulta que me preguntan lo siguiente. Dice, tengo un novio que constantemente me desprecia y me humilla. Bueno, en este caso son novios, todavía no se han casado. Él dice que lo hace para que yo mejore, o sea, al parecer la está corrigiendo constantemente para que me corrija. Me obliga a hacerle todos los quehaceres de su casa y si no me doy prisa se enoja y no me quiere ver durante una semana. Yo lo amo, pero no sé qué hacer. Mi pregunta es si es narcisista. Bueno, como yo siempre digo, como siempre señalo, lo importante no son los diagnósticos, lo importante no es si es narcisista, si es psicópata, si es sociópata, si... Lo que es importante es que tú ya, siendo tu novio, ya te estás dando cuenta de que él te está utilizando y te está manipulando.
Me dices claramente que siempre, constantemente me desprecia y me humilla. Ahí tienes la prueba de que realmente tú eres consciente de lo que está ocurriendo. Dice que lo hace para que mejore. Bueno, nadie humilla a otra persona para que mejore. La humillación no mejora a la otra persona, sino que la destruye. Una de las armas más potentes que hay en contra de la autoestima de una persona es la vejación y la humillación. Cuando tú constantemente estás humillando a una persona, realmente estás destruyendo su autoestima. En este caso yo creo que lo que él pretende es ir sometiéndote cada vez más, teniendo cada vez más control sobre ti, y cada vez la situación va a ir a peor y cada vez vas a ir sufriendo más, ¿no? Dice, me obliga a hacerle todos los quehaceres de su casa. O sea, tú vas a su casa y tienes que hacerle toda la limpieza. O sea, más o menos eres su empleada, ¿no? Te tiene realmente para que le hagas sus cosas, para que le ordenes la casa, para que le limpies. Y además, si no me doy prisa, se enoja y no me quiere ver después durante una semana. O sea, no solo quiere que le limpies toda la casa, sino que te apures, seguramente que lo hagas bien, y después seguramente querrá que vayas con él a la cama. Después de que ya estás cansada de limpiarle toda la casa, querrá beneficiarse también de otras maneras, ¿no? Dice, yo lo amo, no sé qué hacer, y me pregunto si es narcisista. Bueno, siempre hemos dicho que el amor hay que entender realmente lo que es el amor. Muchas veces no es amor, sino es dependencia, muchas veces es necesidad, muchas veces lo que ocurre es que somos personas que tenemos carencias emocionales, somos personas que a veces por problemas en la infancia, por problemas posteriores, somos personas que hemos vivido en un ambiente de carencia emocional en donde nos ha faltado el cariño, nos ha faltado el afecto, quizá hemos tenido unos padres que no se han ocupado por la razón que sea, a lo mejor es posible que sea porque han tenido que trabajar mucho o simplemente porque no tenían interés en ese tipo de relaciones, porque realmente no te amaban, por la razón que sea, todos arrastramos, cada persona arrastra sus alteraciones, sus problemas, sus traumas, ¿no? Y esos traumas muchas veces después cuando llegamos a la edad adulta, esto lo tratamos muy bien en el libro El hijo del narcisista, aquí hablamos mucho de todos estos problemas, de las personas que vienen de relaciones tóxicas y después tienen traumas en la edad adulta. Es muy típico que las personas que tienen estos apegos inseguros, que después en la edad adulta sean personas con carencias emocionales que necesitan mucho de otras personas. Es lo que llamamos los mendigos emocionales, que van mendigando emociones, van mendigando cariño. El problema de ser un mendigo emocional es que solo recibes limosnas. La limosna es eso que uno da que le sobra, ¿no? Es hoy me sobra esto y toma, te lo doy, pero mañana si no me sobra pues no te doy nada y no pasa nada, ¿no? Y aparte te miro con cierto desprecio, te miro sin... Eso es lo que llamamos el síndrome del mendigo, ¿no? Que constantemente está mendigando y al final pues eso, recibe solamente limosnas. Hay que hacer frente a esa carencia emocional, eso no es amor realmente, eso lo que ocurre es que nosotros tenemos un vacío emocional en nuestro interior de que no se ha llenado con el cariño, con el apoyo de otras personas, entonces la primera persona que se acerca a nosotros y nos trata mínimamente bien o nos dice que nos ama, nos dice que quiere vivir con nosotros, nos lo creemos como cierto y apoyamos a esa persona en todo y nos sometemos a ella y hacemos lo que sea por conseguir ese pequeño, esas migajas de amor que te suelta de vez en cuando. Eso en realidad no es amor, ya te digo, eso es dependencia, eso es carencias personales, por lo tanto, lo que tienes que trabajar no es en el beneficio de la relación, sino es en solucionar tus carencias personales, que se solucionan, por supuesto, con introspección, con desarrollo de la autoestima, con desarrollo de la asertividad. Es en eso en lo que tienes que trabajar, y una vez que te sanes por dentro, que seas capaz de cubrir tú misma esos huecos que te van quedando de esa falta de amor. Una vez que ocurra eso, será cuando ya estés lista para poder buscar a una persona con la que relacionarte, para poder encontrar una persona sin tener esas dependencias, sin tener esas carencias afectivas que te hagan unirte con cualquier persona. En este caso, por supuesto, lo que te recomiendo es que te alejes lo más que puedas de esta persona, te alejes de cualquier otra y trates de sanar tú personalmente, trates de cubrir ese hueco emocional, ese apego inseguro que estás arrastrando, que lo trates de llenar para poder después tener una relación sana con otra persona. Rosy Aguirre, saludos desde México, siempre interesantes y útiles sus charlas.
Para quienes tuvimos la mala suerte de toparnos con un narcisista, desconocía del tema, ahora tengo las herramientas necesarias para salir. Muy bien, Rosy Aguirre, enhorabuena. Es muy importante lo primero, el primer requisito para poder salir de una relación con un narcisista es darnos cuenta de que realmente estamos en esa relación, de que estamos en una relación tóxica. Ya no digo que sea un narcisista, sino cualquier tipo de relación tóxica, una relación tóxica es aquella relación en la que nosotros no podemos ser tal como somos, en la que nosotros no crecemos, en la que no nos desarrollamos como personas, en la que no existe un equilibrio entre las dos partes, sino que una se aprovecha de la otra, ¿no? Graciela Gómez, buenas, doctor, hace semanas que no lo veía en vivo. Bueno, hemos tenido ahora un periodo un poco de 2 meses en los que ha sido un poco alterna la emisión del directo por una serie de inconvenientes que me han ido surgiendo. Esperemos que ahora ya esté todo más o menos solucionado y ya podamos trabajar con normalidad y hacer los en vivos cada mañana, lunes, miércoles y viernes. María García, así viví con mi ex, yo tenía que hacer todas las cosas que él me exigía, además yo ya no pude darle más y se fue con otra persona, se juntó a las 2 semanas, me dijo que no le importaba que estuviera fea. Bueno, en este caso se ha producido el típico descarte, ¿no? Cuando la persona no reacciona a tiempo a ese desgaste que se está produciendo, esa humillación, a esa vejación, lo que ocurre es que cada vez la persona va a menos y al final para el narcisista ya deja de ser interesante. Esa persona que él mismo ha ido destruyendo, llega un momento en que esa persona se va consumiendo y entonces el narcisista necesita una persona más activa, necesita una persona que le proporcione más combustible narcisista y busca a otra pareja. Esto es la dinámica típica del descarte por parte del narcisista, ¿no? Lo que tienes es que aprovechar ahora el aprendizaje duro que has tenido y tratar de renacer tú como persona, tratar de crecer tú como persona y que la próxima relación que puedas tener, si es que lo deseas, pues que sea una relación sana, que sea una relación equilibrada, ¿no? Pero hay que tratar de aprender de la experiencia. María García me dijo mi ex que no le importaba que esté fea, que esté fea la pareja, solo la quiere para que lo atienda y lo cuide y haga todo por él. Pero de todas formas, lo que tienes que hacer es romper definitivamente con tu ex, realmente no te aporta nada, tienes que aplicarle tú ahora el contacto cero. Es muy importante para ti personalmente, para él no importa, ¿no? Pero para ti es importante aplicar el contacto cero porque es lo que te va a permitir sanar y alejarte de él. No sigas en su órbita, no sigas recibiendo comentarios de él, porque esto que me cuentas es que seguís en contacto, que él sigue hablando contigo, ¿no? Versaduo oficial, buenas noches. ¿Cómo saber si es narcisista o solo tiene rasgos? Bueno, normalmente eso lo sabemos por las consecuencias de su conducta, ¿no? Si es una persona que solamente tiene algún rasgo de narcisista, ya sabéis que siempre en el caso de cualquier trastorno psicológico se va desde que no exista ese trastorno a que haya algunos síntomas, a que se tengan pequeños rasgos que no son importantes, a que cada vez esos rasgos vayan siendo más importantes, ¿no? La gravedad se empieza a considerar que existe un trauma un trastorno, cuando esos síntomas que tiene alcanzan a afectar a la vida de la persona que lo sufre o de las personas que lo rodean. Si tú crees que esa persona, los rasgos que tiene de narcisista, causan daño a vuestra relación o causan daño a su propia vida o causan daño a alguien de su entorno, realmente ahí ya estamos hablando de trastorno. En la medida en que esos daños vayan creciendo, en que ese sufrimiento, esa humillación, esa vejación que se sufre vaya aumentando, quiere decir que el grado del narcisista es mayor, ¿no? Hay ocasiones en que hay personas que tienen algunos rasgos narcisistas, a veces, por ejemplo, hijos de narcisistas o hijas de narcisistas suelen aprender alguno de los rasgos. No se puede considerar que eso sea un trastorno de narcisismo, porque no llegan a aceptar la vida de otras personas, sino simplemente son personas difíciles de tratar, pero que de alguna manera sí se puede convivir con ellas, ¿no? Hay siempre, ya digo que hay gradaciones de los efectos que producen. Entonces, en ese sentido es en lo que hay que prestar atención y darse cuenta de en qué nivel está esa persona de narcisismo y
Hay ocasiones en las que, cuando no es una persona narcisista, sino que es porque ha adquirido ese narcisismo por aprendizaje, como el caso de los hijos, que suele haber suele ser posible solucionar ese problema. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que, como digo, son 5 consejos que se pueden aplicar a la técnica de la piedra gris. Como indicaba al principio, la técnica de la piedra gris es una técnica que se utiliza cuando es necesario, por alguna razón, convivir con un narcisista, pero está especialmente recomendada. Bueno, en primer lugar hay que decir que es una técnica polémica, porque la técnica de la piedra gris consiste en comportarse de una forma fría, de una forma distante con el narcisista, comportarse como que uno fuera una piedra, una persona insensible, una persona que no sufre, que te pueden decir lo que quieran, que no te afecta para nada, que tú no vas a contestar a ningún ataque, más o menos ser exactamente como una piedra. Por eso se llama de esa forma. Encima gris, porque el gris es como que no existe un color, es algo que es absolutamente neutro, de forma que no... porque si fuera una piedra roja, pues a alguien le puede molestar el color rojo, ¿no? Pero el color gris, como es un color absolutamente inútil, ¿no? Un color absolutamente sin ningún tipo de connotación, pues hasta en ese aspecto la conducta de la persona tiene que ser apagada, sin brillo, sin luz, sin nada, para no molestar a nadie y para pasar absolutamente desapercibida. Como decimos, es una técnica polémica porque cuando uno aplica, por ejemplo, cuando uno tiene una relación con un narcisista estrecha de pareja, y aplica la de pareja o de compañero de trabajo o algún tipo de esta relación muy estrecha, cuando uno aplica la técnica de la piedra gris, por supuesto, el narcisista se da cuenta y lo interpreta generalmente, al principio al menos, como un ataque personal, como que uno no quiere relacionarse con él, como que uno trata de no contestarle. El narcisista lo que quiere precisamente es que uno le conteste, lo que quiere es hacerte daño con sus palabras, lo que quiere es que sufras, que le contestes, que protestes, de ahí obtiene su combustible negativo, ¿no? Por lo tanto, para un narcisista es vital que la persona le responda, que la persona le conteste. La técnica de la piedra gris es exactamente lo contrario, de manera que cuando la aplicas, lo que suele ocurrir es que al principio el narcisista casi siempre se molesta, o sea, le parece muy mal que la otra persona no le conteste, que no reaccione a sus ataques, que no reaccione de forma emocional, de forma visceral, que no sufra, que no llore, que no se queje, que no trate de lamentarse por lo que le está ocurriendo. Cuando ocurre todo eso, el narcisista se percata de lo que pasa y piensa que se le está atacando a su vez, piensa que esa defensa, esa técnica de la piedra gris es un ataque contra él para impedir que siga actuando como narcisista, ¿no? Entonces, eso ocurre casi siempre al principio de aplicar la técnica de la piedra gris. A veces genera cierta violencia verbal, cierta violencia emocional, porque el narcisista, ya sabéis, que cuando algo no sale como él quiere, reacciona con su característica ira, ¿no? Es algo típico de los narcisistas el que cuando una cosa no cumple es como una especie de rabieta de niño, ¿no? Es algo así en lo que consiste la ira narcisista, y eso explota en el momento en que él se da cuenta de que se le trata de aplicar esta especie de silencio emocional, ¿no? Posteriormente, en algunos casos, el narcisista suele ir adaptándose a esa situación, la acepta de alguna manera porque no le queda otro remedio, y ahí en ocasiones se puede mantener un contacto y una relación con el narcisista. Lo que ocurre es que, claro, para una persona tener que mantener esa actitud permanentemente de frialdad emocional, de distancia, de estar procurando, porque uno se tiene que estar conteniendo si te están insultando, si te están humillando, si te están vejando, y tú te callas y te callas y te callas, lógicamente puede haber un momento en que uno estalle porque ya no aguanta más. Ese es el problema de la técnica de la piedra gris, que conlleva un enorme desgaste emocional. El estar apagado, estar callado, no responder, requiere un esfuerzo enorme de control personal, de control de tus emociones, de no entrar nunca al trapo, de no caer en las trampas que te va tendiendo el narcisista. Por eso decimos que cuando se vive una relación muy estrecha es muy difícil aplicar la piedra gris, al menos por un tiempo prolongado. Quizá la puedes aplicar durante unos días, unas semanas, quizá un mes, pero no mucho más allá, porque supone un desgaste enorme y no se puede. Por eso en estos casos está muy indicada la técnica de la piedra gris. Por ejemplo, cuando uno va a aplicar el contacto cero, va a romper la relación, las últimas semanas de la relación, para evitar
conflictos, para evitar complicarse la vida cuando tiene otros problemas de los que ocuparse, pues está muy bien aplicar esta técnica porque a uno le permite centrarse en lo que es importante. También es una técnica muy útil cuando, por ejemplo, es un matrimonio que ya se ha separado, tienen hijos y necesitan verse de vez en cuando. El caso que hablábamos antes, necesitan verse de vez en cuando, necesitan encontrarse para hablar de los problemas de los hijos y habitualmente los narcisistas aprovechan ese momento para atacar, para humillar, para vejar, para criticar por todo, cualquier cosa que ocurra. En esos momentos es perfecto para aplicar esta técnica de la piedra gris porque sabes que la vas a aplicar por media hora, por una hora, por el tiempo que tengas que estar conversando o que tengas que estar en contacto con el narcisista, pero que después te vas a alejar y ya te vas a olvidar del narcisista y vas a poder ya comportarte de una forma natural, ¿no? También es muy indicado, por ejemplo, cuando uno ya es una persona adulta y se trata de, por ejemplo, una madre narcisista, en donde uno por condicionamiento moral, por lo que sea, es una persona mayor y uno quiere preocuparse por ella, quiere saber cómo le va, la vas a visitar con frecuencia, no la dejas sola mucho tiempo, pasas a verla, pero ella aprovecha ese momento pues para atacarte, para atacar a tu marido, para atacar a tus hijos, para decir que son unos maleducados, que nunca la visitan, que no... Bueno, todo eso, y te acusa a ti de todo ello y te pincha para tratar de provocarte, para que tú le contestes, y cómo vas tan mal vestida, y cómo llevas esos zapatos, y ese pelo tan mal cortado, y buscan la manera de que reacciones. Entonces, en esos casos también es muy interesante el aplicar la técnica de la piedra gris porque permite estar ese tiempo ahí, que cumplas con esa obligación que tú mismo te estás imponiendo de mantener esas visitas, de preocuparte por tu madre, de saber cómo está. Si te está insultando y todo eso significa que está bien, que sigue perfectamente en su papel de narcisista, que no ha decaído en nada, que tiene una salud buena y ya una vez que has cumplido con esa obligación, pues ya puedes alejarte y ya centrarte en tu propia familia y olvidarte un poco de ella durante un tiempo, ¿no? En esos casos funciona muy bien la técnica de la piedra gris. Pero bueno, vamos a pasar ahora que ya hemos explicado un poco en qué consiste y qué inconvenientes tiene, vamos a pasar un poco a ver estos aspectos que son fundamentales para poder aplicarla correctamente. Bueno, en primer lugar, cuando uno quiere aplicar la técnica de la piedra gris, la primera cuestión fundamental es cortar la conversación. Nunca puedes tratar de mantener una conversación sana ni una conversación normal con un narcisista porque él va a utilizar cualquier cosa que digas, sea en un sentido o sea en el otro, digas una palabra buena o digas una palabra mala, la va a utilizar en tu contra para crear controversia y para entrar en una discusión. Si tú le dices que bien lo encuentras o que bien está o que elegante está el narcisista o la narcisista, si el narcisista quiere entrar en guerra contigo, pues va a decir que solo dices por halagarle, que le molesta que lo digas por eso, que no sé qué, que estás mintiendo, que lo estás engañando, que si le dices lo contrario de que lo ves feo, que tú siempre estás igual, ¿por qué nunca eres capaz de verme bien? ¿Por qué nunca...? Bueno, digas lo que digas, siempre van a encontrar algo para poder atacarte. Por eso la mejor o la primera actuación que tenemos que tener, la primera consideración que tenemos que tener si queremos aplicar la técnica de la piedra gris es no entrar en conversación con el narcisista, cortar todo tipo de conversación, mantener el silencio, monosílabos, respuestas lo más cortas posible, si es que tenemos que responder, si podemos evitar la respuesta, evitarla, si hay que dar una respuesta la más corta, hola, ¿qué tal estás? Bien, ya está, no hay por qué responder más, vas a quedarte a comer, sí, y ya está. No dar explicaciones, no dar justificaciones, no tratar de justificarse por nada, sino simplemente, si es necesario, utilizar las menores palabras posibles, porque a mayor número de palabras, mayor número de posibilidades que tiene el narcisista para atacarnos así todo con los monosílabos. Como ya digo, cuando uno empieza a aplicar la técnica de la piedra gris, normalmente provoca una reacción en el narcisista de forma que le va a parecer mal que no le hables, y si le dices que sí, le va a parecer mal que le digas que sí, si le dices que no, le va a parecer mal que le digas que no. Cuando se empieza a aplicar la técnica siempre se produce eso que llamábamos la ira, la explosión, esa rabieta que le da a los narcisistas en esas circunstancias, cuando no se cumple aquello que ellos quieren o la gente no entra en su juego, ¿no? Por lo tanto,
es muy importante no caer en la trampa verbal, no caer en la trampa de tratar de justificar lo que estamos haciendo, de tratar de congratularnos con él, de no caerle mal, de evitar daños mayores. No, no, tú deja las cosas, simplemente no hables. La clave de la técnica de la piedra gris es no hablar con esa persona, no entrar en contacto emocional a pesar de sus rabias, a pesar de sus estallidos, a pesar de sus acusaciones e ofensas, lo que sea. Lo importante es mantenernos en ese papel que hemos adoptado. Somos una piedra, somos insensibles, nada nos afecta, puede decir lo que quiera, que a mí no me importa, puede insultarme, puede acordarse de mi madre, de mi padre, de quien quiera, pero yo no voy a decir nada, no voy a responder nada. Si tengo que responder algo, porque es obligatorio responder algo, voy a utilizar las menores palabras posibles, a ser posible monosílabos, sí, no y poco más. Y eso es esencial para no caer en ese juego de los narcisistas. En segundo lugar, aprende, y esto es importantísimo, aprende a reconocer y a controlar tus sentimientos. En la técnica de la piedra gris es esencial conocer nuestros sentimientos y controlarlos, porque el narcisista te va a atacar por todos los lados, sabe qué hacer para que saltes, sabe qué palabras te molestan, sabe qué temas son los que te duelen, conoce experiencias de ti, te va a atacar diciéndote las cosas que te hacen daño, porque lo que en realidad trata el narcisista cuando ve que tú aplicas la técnica de la piedra gris, lo que está intentando el narcisista es que saltes, está viendo dónde te puede pinchar de forma que tú reacciones. Tú te estás comportando como una persona que no reacciona ante nada, como una persona que no contesta ante nada, y eso a él le da rabia, eso a él le hace sentirse incluso violento, ¿no? Le hace sentirse como que no consigue controlarte, como que no consigue dominar tus emociones. Va a tratar de pincharte por donde sea, va a tratar de buscar los puntos donde te duela, va a decir esas palabras que a ti te molestan, sabe qué tema, si es tu madre, si es tu hijo, si es... va a buscar la manera. Por eso es muy importante reconocer nuestras emociones, saber controlarlas, saber ya previamente qué son esas cosas que nos hacen daño y uno estar mentalizado, si me habla de tal tema no voy a responder, si me ataca de esta manera no voy a responder, sé que lo va a hacer, sé que me va a atacar en esto, sé que me va a decir estas cosas, estar previamente preparado, esa es una de las técnicas de control mental. Bueno, recordaros aparte que tenemos un libro precisamente, Toma las riendas de tu corazón, que trata de estas técnicas de control mental. Para aquellos que no conozcáis técnicas y queráis aprender, es más o menos un tratado todo de técnicas de control mental, donde hablamos desde la focalización, hablamos de, bueno, todas las técnicas que hay para controlar nuestros pensamientos, para controlar nuestras emociones, para que no nos afecte lo que nos digan otras personas, para solucionar el insomnio. Pero bueno, hay que desarrollar estas técnicas para poder aplicar la piedra gris, para que no te afecte lo que te diga el narcisista, para poder convivir ese tiempo que necesitas con él sin que te afecte en nada, sin que te haga daño, sin tener que sufrir y aguantar estoicamente todo ese chaparrón de ataques que se van a producir. En tercer lugar, y también importantísimo, siempre, permanentemente, a pesar de que tú te pongas ese caparazón que te haga parecer como una piedra, esa capa por encima, recuerda siempre que eres una persona que tiene sus derechos, que tienes tu dignidad como persona. Nunca olvides eso, porque es esencial en el caso de la piedra gris. Como nos anulamos emocionalmente, como decidimos no responder, como nos atacan constantemente, puede llegar en algún momento, y es uno de los problemas que tiene esta técnica, en que nos sometamos tanto que esa sensación de que cualquier persona nos puede atacar, de que puede decir cualquier cosa de nosotros, nos haga perder un poco nuestro concepto de persona, nos haga pensar que no tenemos dignidad como persona. Es muy importante siempre tener claro que lo estamos haciendo precisamente para salvaguardar nuestra dignidad como persona, que lo que tratamos es de poder alejarnos del narcisista, no sufrir por el narcisista, que el narcisista no nos controle, mantener nuestra autonomía, nuestra independencia emocional respecto al narcisista, y que para eso aplicamos precisamente esta técnica. Entender que somos una persona que se pone un escudo, que es esa capa de piedra que nos ponemos por encima, que no es más que un escudo que está protegiendo a una persona. Nunca olvidar que detrás de todo eso hay una persona importante. Esto
habría que recordarlo, esta norma habría que aplicarla para cualquier persona que se relaciona con un narcisista que trata precisamente de destruir esa dignidad, recordar que siempre tenemos esa dignidad como personas, que si otra persona no lo respeta, no quiere decir que nosotros no lo tengamos, que es algo inherente a nuestra cualidad de persona, a nuestra cualidad humana, que como persona humana tenemos esa dignidad y a pesar de que haya gente que intente pisotearlo, eso nunca desaparece. En cuarto lugar, nunca caigas en su juego, nunca entres en las trampas que te tiende, nunca respondas a sus provocaciones. En la técnica de la piedra gris es esencial el no responder, el no dar ninguna respuesta, no caer en las trampas verbales, en las ofensas, en los insultos, en los ataques, no caer en otro tipo de trampas como es, por ejemplo, que te trate de aplicar el gaslighting, que trate de acusarte de cosas, de repente que diga que ha desaparecido algo en la casa y que tú eres la responsable que se lo ha escondido, o que invente historias que no han ocurrido para tratar de confundirte, para tratar de afectar a tu razonamiento. Normalmente en esas circunstancias, cuando uno se ve atacado de esa forma, lo más natural, la respuesta más espontánea, que por eso precisamente tenemos que tener un gran control emocional, un gran control mental, la respuesta más natural es responder al ataque, no estar dispuestos a que se nos pisotee. Por eso antes hablaba de la dignidad humana, porque es muy importante entender que incluso cuando nos callamos, que incluso cuando soportamos todo esto, que incluso cuando no respondemos a las ofensas, eso no significa que aceptemos lo que está diciendo, significa que seguimos teniendo nuestra dignidad, pero simplemente que no estamos entrando en ese juego, que no estamos cayendo en su trampa, que no estamos sometiéndonos a los intentos de dominación y de control por parte del narcisista. Entonces es esencial en la aplicación de la piedra gris nunca caer en sus juegos, nunca caer en sus trampas, nunca ceder. Va a buscar la manera por donde sea, va a tratar de, por ejemplo, una de las cosas típicas cuando una persona trata de aplicar la técnica de la piedra gris, una de las respuestas típicas de los narcisistas es la triangulación. Decir, bueno, tú no me prestas atención, otra persona me lo vaya a prestar. Y empiezan unas veces ya, como siempre decimos respecto a la triangulación, unas veces es real, otras veces es ficticia, pero en realidad cumple el mismo cometido, que es el ponerte celosa, hacer dudar de ti misma, restarte inseguridad, o sea, restarte seguridad, transformarte en una persona insegura, en una persona que no tiene control de sí misma, porque lo que busca es hacerte de menos como persona. Ahí ataca lo que hablábamos de la dignidad humana, ¿no? Cuando una persona se le hace de menos constantemente, se la humilla, se la veja, lo que se trata es de destruir su dignidad. En este caso, cuando el narcisista empieza a triangular, lo que hace es hacerte ver como que tú no vales nada, con lo cual tiene que centrarse en otra persona, va a empezar a hablar de compañeras o amigas o amigos del trabajo, va a empezar a hablar de una persona que le presta mucha atención, de una persona que se ocupa de él, te va a decir que en cualquier momento te puede abandonar y puede dejarte para ir a que en realidad es lo que tú pretendes, ¿no? Si en realidad lo que tratabas era de alejarte tú de él, pues si él se aleja de ti también cumples tu objetivo, pero por ahí van a venir amenazas, van a tratar de crear esa confusión que se produce en la triangulación de forma que te destruyan. Tú trata de no entrar en ese juego, trata de no caer en esa trampa y no someterte a esas manipulaciones. Y en quinto lugar, internamente, personalmente, dale vuelta a esas críticas, para ti personalmente. Trata de entender que cuando él te ataca por algo es porque está haciendo efecto lo que tú estás intentando. Si cada vez el narcisista, cuando tú aplicas la técnica de la piedra gris, responde cada vez con más violencia, eso significa que está funcionando la técnica. Significa que el narcisista siente que tú no le prestas atención, que siente que tú no le estás controlando. Nunca pienses que porque incremente la presión, porque incremente la fuerza, porque cada vez se vuelva más agresivo, que está fracasando el plan que estás poniendo. Todo lo contrario, eso lo que significa es que te está yendo bien. Cuando tú llegue un momento
en que notes que el narcisista empieza a decaer, empieza a bajar la presión, no te confíes. No te confíes porque muchas veces el narcisista lo que hace es esa trampa que es como el león cuando se hace el dormido, ¿no? Que como que la gacela se va aproximando ya porque ve al león dormido y piensa que ha perdido el interés en ella. No te confíes. Aunque tú veas que el narcisista baja esa intensidad, aunque tú veas que el narcisista ya no siga atacando tanto, eso no significa que haya pasado el peligro, en cualquier momento puede volver de nuevo, por lo tanto tú has de mantener permanentemente esa actitud de piedra gris, esa actitud de frialdad emocional, de no entrar en las trampas, de no caer en los engaños. Es esencial por eso hablamos de que hay que aplicarlo de una forma temporal, es muy importante que entiendas que va a ser durante un tiempo que lo vas a aplicar, por ejemplo, en el caso de una madre o de un esposo o esposa que se tienen hijos de por medio, pues también suele ocurrir que llega un momento en que el narcisista ha decaído, ha bajado esa intensidad de los ataques, pero ya te digo, no te confíes porque posiblemente está maquinando de qué otra manera poder atacarte, a lo mejor como ya hablando contigo directamente no consigue nada, lo que va a tratar es de atacarte a través de tus hijos o va a tratar de atacarte de cualquier otra manera o te está preparando alguna trampa para poder de tipo económico, de tipo legal, de lo que sea, pero siempre hay que mantener permanentemente esa actitud, no hay que decaer, no hay que venirse abajo, hay que considerar que hay que mantener siempre esa actitud. Bueno, como decimos, una los 5 puntos de los que hemos hablado es controlar permanentemente la técnica, no ceder, estar consciente de lo que estamos aplicando. En cuarto lugar, no caer en su juego, no caer en sus trampas, no ceder ante esas situaciones que se producen. En tercer lugar, recuerda siempre tu dignidad como persona, recuerda que a pesar de que seas una persona insensible en esa relación con él, a pesar de que él te ataque, te humille, te veje en todos los sentidos, recuerda siempre que tienes una dignidad como persona. Aprende a controlar y a reconocer tus sentimientos, porque es la única forma en la que vas a poder hacerle frente cuando sabes que eres capaz de controlarte para no reaccionar, para no responder a esas provocaciones. Y en primer lugar, procura no caer en el debate verbal, procura no caer en las conversaciones, en las guerras de palabras, en los ataques verbales, procura no caer en ellos porque ahí los narcisistas son auténticos maestros que saben cómo provocar, saben cómo hacer daño, saben cómo hacer sufrir y cómo provocar esa respuesta que ellos quieren. Y precisamente con la técnica de la piedra gris lo que pretendemos es justamente lo contrario, es el aislamiento total, el silencio total, el no entrar en guerras, con lo cual cuando el narcisista intente que caigas en eso, haz lo posible para no responder absolutamente nada. Bueno, como decimos, estas son unas pinceladas respecto a lo que es esta técnica de la piedra gris. Ya sabéis que tenemos un libro. A ver, aquí está. Tenemos un libro que se titula La piedra gris, que lo podéis encontrar en Amazon. Ya sabéis que todos mis libros, en este momento ya son 12 libros y este mes va a salir el número 13. Yo no soy... bueno, no creo en la mala suerte. Tenemos este libro que se titula La piedra gris, que trata precisamente en profundidad de todo este tema. Mis libros los podéis encontrar en Amazon, en la plataforma Amazon, los 12 libros que llevamos hasta el momento. Escribiendo en el buscador Antonio de Vicente, ya os lleva a la página de donde están todos los libros. Bueno, vamos a pasar ahora a responder a las últimas preguntas. Nos quedan unos minutos. Rosy Aguirre nos dice, en mi caso es un absoluto narcisista. Cuando cayó en cama me enteré de toda la gente a la que había timado y manipulado y aún no puedo aplicar contacto cero porque le proporciono el servicio médico. Bueno, no entiendo por qué no puedes aplicarle contacto cero, porque puedes alejarte de él y él que solucione sus problemas, ¿no?
bueno, supongo que tú tienes y aún necesita del servicio, sin embargo ya logré alejarlo de mi vida, aplico piedra gris esperando eventualmente llegar al contacto cero porque ya hizo suficiente daño. Bueno, tú lo estás manejando, sabes cómo va la cosa, ya mantienes una distancia emocional con él y tienes claros los pasos que vas a dar, eso es lo importante, tener claro lo que uno quiere hacer y cómo hacerlo. Maribel Rodríguez, saludos desde California. Alicia Collins Heredia, buenas noches. Liliana Valdez, incluso te pinchan diciendo por qué no me haces caso. Efectivamente, es lo que estamos hablando, que cuando tú aplicas la piedra gris y dejas de hablar, automáticamente les molesta porque no les estás prestando atención y sobre todo porque cuando ellos te pinchan no respondes. O sea, cuando ellos tratan de que obtener de ti esas respuestas de queja, de protesta, de lloros, de que respondas a ese daño que te hacen, a esos ataques que te hacen, pues tú simplemente lo que haces es no responder nada y eso les molesta, les duele, porque no consiguen controlarte. Realmente esa es la respuesta o la razón de todo ello, es precisamente que ellos no consiguen lo que pretenden, que en realidad es controlarte y dominarte en la relación, ¿no? Chile, buenas noches, don Antonio. Creo que alcancé a llegar. Sí, efectivamente, aquí estamos en el en vivo. Ya sabéis que después este vídeo que estamos grabando o este directo que estamos haciendo ahora queda grabado. Una de las cosas que tiene YouTube y te permite subirlo como vídeo grabado. Así que después podéis disponer del vídeo y podéis volver a verlo si queréis, o las personas que hayáis llegado a última hora también podéis volver a ver el vídeo. Chile dice, tengo una tía que me demandó con trampas para derrumbar una herencia, después de 10 años creo que vuelve y habla con mi hermano y quiere ver a mi mamá, yo no lo permito, creo que es narcisista. Bueno, como siempre digo, lo importante no es el diagnóstico, si eso no es narcisista, lo importante es que es una persona que trata de hacer daños, una persona que posiblemente es bastante tóxica, que trata de interferir. A lo mejor aquí simplemente se trata de que es una persona interesada y quiere ver la manera de llevarse algo de dinero, o quiere ver la manera cómo se puede quedar con alguna propiedad, o cómo... bueno, yo creo que Chile tiene unas leyes muy parecidas a España. Por ejemplo, en este caso yo creo, porque es una tía, supongo que es una hermana de tu madre, y realmente a lo mejor lo que quiere es quedarse con alguna propiedad o quiere que tu madre la ayude de alguna forma económicamente. Siempre hay estos intereses, pero bueno, veo que tú ya estás al tanto de todo, que sabes manejar la situación y que estás evitando que esta persona os haga daño, ¿no? Isabel Moncada, buenas noches desde México. Don Antonio, ¿por qué son, Antonio, después de 28 años de casada con un narcisista? No, es que no entiendo muy bien lo que me dices. ¿Por qué después de 28 años de casada con un narcisista no era consciente de tanto abuso que parecía hasta hace un año que se quitó la máscara? Bueno, lo que ocurre es que muchas veces las personas no son conscientes de que viven una relación tóxica porque entienden que eso es algo normal, ¿no? Esto ocurre con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque uno ha vivido con sus padres, que era un matrimonio antiguo, en donde ocurrían cosas similares, en donde había esos tópicos de que un matrimonio tiene que vivir unido toda la vida, de que uno no debe separarse, de que la mujer tiene que estar al servicio del hombre, de que la mujer tiene que callar todo lo que tal, o que el hombre por mantener el matrimonio debe aguantar todo lo que sea, o que el hombre es el proveedor y la mujer es la que se queda en la casa trabajando. Hay una serie de tópicos y de ideas preconcebidas que nos vienen por tradición familiar, nos vienen por educación, que muchas veces creemos que son correctas. Entonces a veces hay personas, y bueno, yo me lo he encontrado con muchísima frecuencia, personas que están durante años y años conviviendo con un narcisista o con una narcisista y están aguantando todo tipo de humillaciones y creen que eso forma parte del matrimonio, el aguantar humillaciones, el aguantar faltas de respeto, el que te maltraten, el que te insulten, que te vejen, que te humillen de todo tipo y entienden que eso forma parte del matrimonio. Ahora,
una vez que acceden a este tipo de canales, a esta información que facilitamos aquí, nosotros decimos que eso no es así, que una persona en un matrimonio tiene igual que tener el respeto que tendría cualquier otra persona, que igual que ella respeta a su marido tiene que respetarla a ella, que hay que compartir las tareas del hogar, que hay que... Cuando hablamos de todas estas cosas, hay personas que ahí descubren, cuando empiezas a enumerar las características de una persona narcisista, dicen, bueno, pero si mi marido las cumple todas, pero si es que lo tiene, pero a un grado sumo, ¿no? Y ahí se van dando cuenta de que realmente están dentro de una relación tóxica, que toda su vida la han vivido dentro de esa relación tóxica, que no lo han visto como algo natural, porque así era en su infancia, e incluso niñas que en su casa tienen que hacer todas las tareas, tienen que ocuparse de las tareas de los varones. Yo he conocido también casos de ese tipo, ¿no? Recuerdo un caso una familia donde había una relación realmente tremenda, me parece que eran 4 niñas y un niño, bueno, ya eran medio jovencitos, pero resulta que las 4 niñas tenían que servir al niño, o sea, el niño tenían que plancharle la ropa, tenían que hacerle la comida, tenían que hacerle todo, y él se dedicaba a no hacer absolutamente nada, y encima se permitía ofender, molestar, humillar, vejar constantemente a las 4 hermanas, ¿no? Que estaban constantemente, y la madre era quien promovía todo eso, y la madre era quien decía que tenía que ser así la cosa, porque él era el varón de la casa y ellas tenían que servirle a él. No estoy acusando a la madre, por supuesto, ni a las hermanas, ni son tradiciones que vienen de familias, son cosas que se transmiten de padres a hijos, donde se dice que hay una cierta preponderancia del varón sobre las mujeres, que las mujeres están para servir. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto con nada de todo eso, pero todo eso da lugar a relaciones tóxicas que muchas veces asumimos como algo natural, creemos que es así, como esta madre, por ejemplo, que imponía eso a sus hijos porque creía que eso debía ser así. Evidentemente, cuando después se abren a la vida, descubren que eso es un error, que eso no es así, que todos estamos en un plano de respeto y de dignidad similar, que todos somos iguales, que no tiene por qué haber unas personas que trabajen en ese sentido para otras o que estén a disposición de otras personas, ¿no? Lilian Valencia, aunque todos mis hermanos han sufrido, yo soy su chivo expiatorio. Lilian, en ese caso, lo mejor, cuando uno está dentro de una familia tóxica, de una relación tóxica, de lo que sea, uno lo que tiene que hacer es irse. Si tú tienes que tus hermanos, en una relación donde tus hermanos, tus padres, tú eres la persona que ha estado sufriendo, pues tienes que alejarte. Por eso es muy importante, siempre insistimos, siempre hablábamos antes de las técnicas de control mental, de controlar nuestras emociones, de aprender que lo tratamos en este libro, de aprender a controlar todas nuestras emociones. Tenemos que tener independencia emocional, autonomía emocional, que nos permita alejarnos de nuestra familia, que nos permita alejarnos de nuestra pareja, que nos permita alejarnos de nuestros hijos, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque esas relaciones nos hacen daño. Entonces tenemos que tener esa capacidad como para irnos fuera de esa relación, como para empezar nosotros una relación, por otro lado, con las características que nosotros queremos, y no estar dependientes, no ser, lo que decía antes, no ser mendigos emocionales, no estar mendigando por una limosna, ¿no? Rosy Aguirre, bueno, vamos a terminar ya porque Rosy Aguirre, muchas gracias doctor por todo su apoyo, es invaluable para los que ignoramos sobre el tema, nos ayuda a tener esperanza y recuperar la autoestima. Pues adelante Rosy, mucho ánimo. Graciela Gómez, es muy difícil no reaccionar, cómo manejarlo y poder aplicar la piedra gris. Traté, pero terminó reaccionando. Pero lo que hay es que continuar con la técnica de la piedra gris. El problema es que, ya digo, que no es una técnica para aplicar durante mucho tiempo, es una técnica para aplicar o bien en el momento de marcharse, las últimas semanas antes de marcharse, para conseguir un poco de tranquilidad, o bien también en estas relaciones en las que no se mantiene un contacto permanente. Por ejemplo, cuando una hija tiene que visitar a su madre, que es narcisista, ¿no? Pero solo la visita durante unas horas a la semana, entonces ahí sí puede aplicar la técnica de la piedra gris. Rosa Aguirre, tiene usted mucha razón, sobre todo en México, donde crecimos mayormente bajo una estructura machista que aún prevalece en muchas zonas donde el narcisismo se oculta bajo una normalidad patológica. Efectivamente.
Bueno amigos, muchas gracias. Ya sabéis, el viernes estaremos de nuevo aquí. Os espero a todos, que no falte nadie. El viernes tendremos otro tema interesante del que tratar. Así que a seguir adelante con la semana, a seguir trabajando. Ya digo, prestar mucha atención siempre al control emocional, aprender a manejar vuestras emociones, primero a reconocerlas. Es muy interesante crear un diario emocional, un diario en donde anotemos nuestras emociones, les pongamos nombre, explicamos por qué se produce, cuáles son las circunstancias que provocan esas emociones. De esa forma vamos conociéndonos. Ese precisamente es el primer capítulo de nuestro taller de autoestima, es el aprender a conocernos, aprender el segundo capítulo, aprender a conocer nuestras emociones, aprender a manejarlas. Así que nada, muchas gracias. Recordaros que aquellas personas que deseen participar en el taller de autoestima pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com y ahí os explicaremos este correo que hemos puesto ahí marcado, y ahí os explicaremos todos los detalles de este taller que ya han realizado cientos de personas y que está resultando tan útil para muchas de ellas. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes a la misma hora que hoy. Chao.